¿Cómo impactan los Sí, pacientes cuando vos estableces un diagnóstico y le decís esto? Mira, de esto no te vas a cuidar, es algo que tenés que incorporar para tu de acá en adelante. ¿Y cómo impacta esto en cuanto a su día a día, a su calidad de vida? Porque vos sabés que claramente en este diagnóstico y para el tratamiento la adherencia es fundamental, pero saber que va a tener una enfermedad que va a alterar su microvasculatura a largo plazo, ¿cómo O que impacta ya está esto? alterada, en realidad. em, bueno, un poquitito ya me conocés a mí, vos sabés que yo soy muy amorosa con mis pacientes, digamos, es decir, yo me tomo, en el momento en el que voy a hacer un diagnóstico, me tomo todo un tiempo específico para explicarle muy detenidamente y que entienda y no se vaya asustado, sino empoderado con la información. Claro. En mis pacientes, realmente yo a todos les digo, mira, esto que decía recién Diego, que es fundamental, es una enfermedad que no está buena, pero en la que la recuperación es hermosa. Bajas de peso, mejora el hígado, mejora el laboratorio, mejora tu vida, te vas a mover más, vas a poder estar más con tu familia, te vas a tirar al piso con tus nietos, vas a tener mejor sexo con tu mujer, La digamos, salud digestiva, la salud digestiva, todo mejora. el Entonces, hábito evacuatorio, que es algo que Vir no sabe lo que cuesta y lo charlamos un montón, mejorar constipación en pacientes con diabetes. y ahora también con obesidad, porque las drogas que tenemos aprobadas para tratar la obesidad eh, tienen como efecto adverso la constipación. O sea que es un tema también, no solo por la enfermedad, sino claro que la salud intestinal de los pacientes con obesidad y diabetes, chicos, es muy compleja y es lo primero que yo hago, digamos, intentar recuperar la microbiota antes de empezar con el tema Sigue, de te sigue restringir. Es una dando, combinación, Vir, es una combinación, perdón, de microvasculatura, microbiota y neuropatía, la Mira, constipación o los trastornos digestivos. yo creo que a ver, esto te lo voy a decir por experiencia personal y ustedes son médicos y me van a decir, tienes razón. Vamos, el principal problema que tiene el paciente diabético al momento del diagnóstico con la parte intestinal son los hábitos alimentarios que viene sosteniendo durante tanto tiempo, la escasa cantidad de consumo de fibra. Vos pensás que un paciente que come los mismos, y ponele paciente A, que come tantos gramos de hidrato de carbono en desayuno, almuerzo, merienda y cena, versus paciente B, que come los mismos hidratos de carbono, pero le asocia fibra, el índice glicémico baja terriblemente y no desarrolla diabetes. Por lo tanto, uno de los mecanismos, digamos, nutricionales más comunes en el paciente diabético, en el diagnóstico, es que es un paciente que no come fibra, no come fruta y claro, verdura. Por lo tanto, claro. su constipación tiene que ver principalmente con que no toma agua, no come fibra. Entonces, bueno, me parece que tiene más que ver con eso que con otra cosa, ¿no? Sí, y en relación a esto que hablan, leía un poco de lo que se plantea este año a través de la OPS con respecto al Día Mundial, que habla bueno, de brindarle a la gente un acceso al cuidado de la diabetes, y no ahora cuándo, como que hablan de que después de 100 años del descubrimiento de la insulina para tratar esta enfermedad, hoy el acceso, digamos, cuesta, no todo el mundo tiene acceso, etcétera, etcétera. Y siempre me da la sensación de que todas estas campañas van apuntando siempre a cuando la enfermedad ya está instalada. Y hay que entender un poco, yo no sé si vos me vas a acompañar ahí, Irvir, Sí, el ser humano en sí, digamos, somos vulnerables a un sistema, a un ni hablar. Al funcionamiento, comercio, al comercio, a la industria, a la industria alimentaria y a la industria farmacéutica. farmacéutica. Una Exacto. combinación que, porque siempre Fatal. la sensación que me da es que el foco siempre está puesto en que la culpa es tuya por ser obeso, la culpa es tuya por tener diabetes. Y no es así. Somos personas vulnerables en un sistema que no nos enseñan a comer adecuadamente, que por eso tanta gente consume en redes y trata de aprender cómo lo tiene que hacer bien, porque no lo sabe hacer, porque cuando va al supermercado las góndolas están abarrotadas de cosas que no saben que tienen, que creen que son saludables. Por eso hoy es tan importante tener el etiquetado frontal y puedo seguir, seguir, seguir y seguir. Por eso creo que es sumamente importante que el foco esté puesto
en otro lado, y no que la culpa es de la persona que no se cuida y que nada, vos sos gordo, porque uno después nos tildan de gordofóbicos, y no es así. En realidad uno tiene que tratar. Bueno, te voy a contar, te voy a poner, primero te voy a poner la parte divertida a todo esto, pero después te voy a poner la parte científica para compensarte, mientras te tomas ese mate divino que estoy viendo ahí. Rico en No, fibras. Muy bien. por un lado, chicos, el problema más grande que tenemos que pasa acá, piensen que yo voy a los congresos de obesidad de todo el mundo. En el resto del mundo no hay la estigmatización del paciente con obesidad que existe en Argentina. No lo hay, ¿sí? Es decir, esto de que la culpa es tuya porque, bueno, pero nuestro país es complicado, pero vos pensás que la historia ya nos condena. Ustedes, chicos, piensen que la gula es un pecado capital. Tal cual. Entonces, esto que hoy nosotros sabemos, que es un déficit en la saciedad, que es un déficit de GLP-1, que es una alteración genética en el receptor de leptina, todas las causas que hoy conocemos de obesidad, bueno, en el pasado Eran era un pecados pecado capitales. capital. Eran pecados Claro. capitales. Por Entonces, eso miren te escucho desde hablar dónde. de los distintos tipos de hambre, ¿cierto? Claro, y de los distintos mecanismos de producción de la obesidad. Ese es el primer tema, que ya tenemos la historia, nos condena. Segundo, la comercialización que existe con el exceso de peso en la Argentina, ¿no? Porque vos acá decís, quiero hacer, por ejemplo, no sé, lechuga en polvo y salir a venderla como que es fibra y adelgaza y la vas a salir a vender y no va a haber ningún problema. Podés ir a todos los canales de televisión diciendo que esto que vos tenés es el adelgace ya. Acá no hay regulación de ningún tipo de lo que es generar falsas promesas, de lo que es estafar a la gente con dinero, no, nada, digamos, no hay problema, vos podés decir lo que quieras. Entonces, todo este mecanismo comercial hace que la gente vaya en búsqueda de eso, porque es el recurso más fácil. Cuando vos le decís al paciente, mira, esto es de larga data, conmigo no vas a bajar de peso, así. Porque yo es lo primero que les digo en la consulta. Se pelean por un turno y cuando llegan le digo, mirá que conmigo no vas a bajar de peso de esa manera. Porque no vas a bajar tanto, sí vas a bajar en el tiempo, pero no con ese mecanismo de rapidez, porque ese mecanismo restrictivo no sirve. Tal cual. Entonces, ese es el problema que tenemos. Después también tenemos mucha medicación para la diabetes. Entonces, por ahí no teníamos tanta medicación para la obesidad y no agarrábamos al paciente en obesidad, que es en el momento en el que hay que agarrarlo antes de que desarrolle diabetes, ¿no? Claro. Tenemos el problema de que la diabetes está decretada una enfermedad, tenemos especialistas, diabetólogos, ¿sí? La obesidad no, y los que somos especialistas somos obesólogos, no podemos trabajar para una prepaga como obesólogos, ¿entendés? Como puede hacerlo el diabetólogo. Entonces todavía nos queda mucho camino por recorrer. Pero ahora voy a la parte científica y a la parte histórica. Cuando la Organización Mundial de la Salud declara a la obesidad una enfermedad, que todo esto empezó en los años 90 y empiezan en reuniones en Naciones Unidas para ver si se declara o no a nivel mundial la obesidad una enfermedad, hubieron 40 países que no quisieron declarar a la obesidad enfermedad. No me acuerdo ahora si eran 40, bueno, ponele, muchos países, no quiero decir un número y estar equivocándome, que no quisieron declarar a la obesidad enfermedad porque no querían sacarle la responsabilidad individual al paciente con obesidad. Y porque consideraban que era estigmatizador desde el punto de vista profesional considerar al obeso un enfermo. Así que ustedes se dan cuenta que está todo dada vuelta, que nadie entendió nada. Tal cual. Nadie entendió nada. Digamos, nosotros no estamos, a mí me sacaron del aire de un programa de televisión en el 4 de marzo de este año, en el cual me estaban entrevistando por el Día Mundial de la Obesidad, y yo dije que era una enfermedad. Ay, Ay, bueno, creo que ahí viene, ya acá. de nosotros ahora. Ahí viene, está. Y
Y yo dije, Va de vuelta, nosotros que no parece que te acabamos censuramos Ahora nosotros. me sacaron ustedes, me volvieron a censurar. Parece a propósito. Mirá, Está se me vino algo a la genial. cabeza. La historia Hola, está Juan con... Carlos. Esto va a la Para que esto va para los perlita, mejores esto va a la momentos del perlita. año, por favor. Bueno, no, Listo, basta, que venía bien la cosa. Venía científico, chicos. está la historia en mis redes. Dale, vamos. Dale, Vir, sigamos. Está la historia en mis redes, estaban al aire con un periodista que tiene exceso de peso y yo le dije que la obesidad era una enfermedad, que era una enfermedad que estaba muy estigmatizada, que había que ser compasivo y amoroso con los pacientes porque eran personas que tenían una enfermedad. Entonces me dijo, pero la principal estigmatizadora es usted, doctora, así que yo no voy a seguir hablando, me sacó del aire. Porque él consideró que yo diga que la obesidad Dios es mío. una enfermedad, era yo la que estaba estigmatizando. Pero yo Bueno, le Bueno, digo, esto demuestra por ahí qué habla televisión, un poco también en televisión cada persona. No, y también de la autopercepción de esa persona, de Tal cómo se cual. percibe esa Claro. persona frente a lo que el espejo le devuelve por un lado, y por otro lado, de lo que él considera que esté haciendo mal o bien, digamos. Yo digo, no sacarle la responsabilidad tampoco por completo a la persona que es obesa, porque uno sabe cuando está excedido de peso, cuando es obeso y cuando tiene que tomar cartas en el asunto. El asunto es cómo lo no hace. es tan fácil, Diego. Pero nadie es obeso No, porque claramente quiere. que no. Nadie es No obeso digo porque que no, quiere. y por eso uno hace este tipo de programas para que la gente escuche y se acerque a la gente que puede ayudar a emprender el camino, pero que se puede emprender ese camino y estar mejor, digamos. Pero entiendo, y ya quedó claro el día que hablamos con vos también, que no es fácil para nada, digamos. Por eso no es lo mismo informar, por ejemplo, en diabetes, como educar, y esto le pregunto a Vir porque sí que ella trabaja un montón en esto, sobre los grupos, y no es solamente darle información a los pacientes, darle un folletito y decir, toma, esto es lo que tenés que hacer, suerte y nos vemos, como dijimos antes, chau pichi, sino que entender esto, que nadie es obeso porque quiere, y que es una enfermedad que la adherencia al tratamiento es fundamental. Entonces, poder encontrarse con grupos y con colegas como Vir, con profesionales que sean empáticos y que tengan calidez en el trato, es absolutamente fundamental, porque los tratamientos son a largo plazo, no es que acá a fin de año y lo terminé. Entonces, Los grupos, te cuento que de todo lo que hago en mi vida, lo que más trabajo me da son los grupos. Pensá que son 2 horas en mi semana, pero es la única manera que yo tengo de que todos los pacientes me vean una vez por semana. Se va haciendo un cambio progresivo, pero como médico es como un peso en la espalda que hay que acompañarlos en ese cambio, en el cambio real, en el cambio de escuchar a la gente. No es sencillo, digamos, el grupo terapéutico desde el punto de vista de realizar el cambio verdadero, de escuchar a la gente, de plantear las problemáticas, de encontrar soluciones, de no hacer nada más que brindar información y quedarte ahí, es un trabajito que realmente no es, por eso somos una sociedad, ellos y yo. Yo siempre les digo, cuando ustedes no quieren entrar, no me quieren escuchar, ellos pueden comprar el mismo día y si no quieren entrar, no venir, porque a mí no me gusta que tengan, viste, como obligaciones, porque ya están podridos, pobrecitos, de eso, de la obligación, de que le pongan la carita feliz o la triste, de acuerdo. Si la gente que tiene obesidad es gente que fue muy maltratada. Yo no sé si ustedes llegan a ser conscientes del maltrato que esta gente recibe, no solo por el equipo profesional, ¿no?, sino también desde las empleadas de los comercios que les quieren vender ropa hasta la cara de la moza que las mira mal cuando va a pedir el postre, su propia familia, sus padres, sus hijos, sus parejas. La gente con obesidad sufre mucho y es cruel, es realmente cruel. sí. Las prepagas que no admiten a personas solamente con única enfermedad de obesidad, sin otros factores de riesgo, no los admiten. Entonces se ven vulnerados porque el mismo sistema de salud los expulsa. Entonces es multifactorial. O sea, obviamente que hay una responsabilidad propia del paciente, pero también del equipo de salud,
del sistema sanitario que no está preparado para esto, que esto que decía Diego recién, a 100 años de que tenemos la insulina está distribuida en los países fundamentalmente de Europa. La leí en unas cifras, es Europa el lugar que más disponibilidad de insulina tiene y no es Europa el país que más la necesitaría, Pero aparte, o el continente. Entonces, parece de locos, digamos, no consideran o no querían considerar a la obesidad una enfermedad. Es discriminatoria. La gente digamos, los médicos no están, y hoy el COVID pone de manifiesto, porque lo puso de manifiesto. Exacto, la puso en evidencia. Obesos, los pacientes con diabetes tenían peor pronóstico cuando cursaban COVID. La inmunodepresión. Entonces, ¿cómo no, digamos, puso de manifiesto la inflamación de bajo grado que la obesidad tiene, que la diabetes tiene, que se potencia con la inflamación que genera el virus y todo lo que hoy estamos viviendo a través de la pandemia? Que entonces vos me decís, ¿cómo no van a considerar a la obesidad como una enfermedad? Escúchalo, leo los mensajes y ellos están con nosotros, ¿viste? Están ahí, los espectadores están... Obvio. Están a full, sí, obvio. Pero digo, digamos, es como ilógico, digamos, verlo así, digamos. Como hoy pone de manifiesto de que guarda con la obesidad y la diabetes porque tienen peor pronóstico con el COVID y el sistema de salud no se hace cargo de esas personas, no hay especialistas en obesidad, como dice Vir, que para mí tendría que haber. Sí que hay. Sí, pero no que lo puedes buscar por prepaga y decir, che, bueno, quiero ir al oncólogo porque necesito... No. Y hoy hay mucha gente también, mucha gente llegando a la cirugía bariátrica, que yo me encuentro con muchas personas que están esperando el turno para la cirugía bariátrica, y que eso sí logró tener, claro, digamos, pero también está mal hecho, porque, a ver, ya que tenemos un montón de gente escuchándonos, el tratamiento que plantea la Sociedad Mundial de Obesidad para la obesidad es un tratamiento que es escalonado, es como si fuese una escalerita, ¿sí? Entonces, vos no podés subir al 5.º escalón si no estuviste en el primero. Entonces, de acuerdo al índice de masa corporal que vos tenés, ¿sí? Si tenés nada más que sobrepeso, arrancás por plan alimentario, ejercicio físico y tratamiento de las emociones. Ese es el primer escalón de la obesidad. De acuerdo como va aumentando el índice de masa corporal o las comorbilidades, si vos no fuiste resistente a eso, pasás a los fármacos. Dentro de los fármacos tenemos, bueno, 2 moléculas a punto de que aparezca también semaglutide, en algún momento la glutide, tenemos un montón de moléculas en el horizonte, en algún momento va a haber tantos tratamientos para obesidad como para diabetes, si Dios quiere. Tenemos todos los tratamientos con fármacos, sin olvidarte del primer escalón, porque si vos te pasás al segundo y te olvidás del primer escalón, el fármaco solo no hace nada. Y después de no haber funcionado bien tratado con un fármaco, pasás a cirugía bariátrica. ¿Cuál es el error? Que ahora el paciente llega, tiene un índice de masa corporal de 35, miran la escalera y dicen, vos vas a bariátrica. No, señor. El paciente que vos recibís, no importa qué índice de masa corporal tiene, arranca siempre en el primer escalón. Obvio. Claro. Y eso también en los equipos serios, que laburan en serio con cirugía bariátrica, sucede. Muchos de los pacientes también, tal vez ingresan para el equipo de cirugía bariátrica y capaz que después en el camino, bueno, tuvo tan buena adherencia, tuvo tan buen descenso de peso, que bueno, en realidad termina no siendo necesaria la cirugía, porque justamente esto, como dice Vir, del paso 3 volvió al paso 1, entonces claro. Eso es que los buenos grupos de cirujanos bariátricos tienen armado un sistema de clínicos, nutricionistas, psicólogos, claro, que acompañan este primer escalón y que muchos se dan cuenta que lo pueden resolver en un primer escalón y mejorar y bajar de peso y se sienten bien y por ahí no llegan, como decís vos, Luqui, a una cirugía, porque todo procedimiento quirúrgico que necesite ingreso a quirófano tiene complicaciones. Entonces, si vos podés mejorar tu estado de salud antes de entrar a quirófano, que es en algunos casos es una cirugía electiva, vos estás eligiendo entrar para estar mejor a largo plazo, bueno, hacer cosas antes, digamos. La cirugía no es magia, pueden pasar muchas cosas, puede haber complicaciones. Hemos visto casos de famosos con algunas complicaciones de cirugía bariátrica que hubo que sacarle cinturón gástrico,
litigios, mucha cosa dando vuelta. O, Porque perdóname, Diego, o la reganancia, el peso posterior La para no reganancia, estar tal indicada cual, en el tal momento cual. real. ¿Sí? Vos pensás, yo el otro día sacábamos la cuenta, en todo el año mandé 7 pacientes nada más ya a cirugía bariátrica, a los que llegaron al escalón correspondiente. Porque Entonces, aparte, siempre, hablemos, muchos hablemos, me... la persona que llega a cirugía bariátrica tiene que aprender a comer de nuevo. Digamos, el estómago, o no sé el tipo de cirugía, pero algunos saltean el estómago, reducen estómago, las porciones son muy Sí, pequeñas. sí, sí. Tu cabeza A ver, está preparada, no vas a poder. Claro, claro, hay, ese es un tema. hay pacientes, o sea, para mí una de mis responsabilidades más grandes en mi especialidad es resolver el paciente bariátrico. Tomo esa decisión con una responsabilidad absoluta. Tengo millones de pacientes bariátricos no indicados por mí con reganancia de peso posterior en tratamiento, ya ¿no? operados, Pero digamos. claro, pero que Claro. yo vaya, que yo indique una cirugía bariátrica, tiene que ser, tienen que darse muchas condiciones. Y sé Bien. que a veces Por lo que supuesto, pasa, también hay chicos, pacientes, es, sí, es que es tanto el exceso de peso. Hay pacientes que tienen que bajar 170 kilos, entonces vos vas generando los cambios y vas. Vieron que en diabetes el éxito es la combinación de los tratamientos, digamos. En las enfermedades crónicas, que se considera que hay más de un agente causal o más de un fenotipo, porque lo que sabemos ahora de la obesidad, acaba de terminar la Obesity Week, no sé si vieron que es el Congreso Americano de Diabetes, una de las cosas más revolucionarias de este año es que se demostró que los pacientes con obesidad que tienen un fenotipo comportamental distinto de uno al otro. No es lo mismo el paciente, por ejemplo, que tiene saciedad anormal que el que tiene saciación anormal, que el que tiene, por ejemplo, una cosa es el paciente que se sienta a comer y no puede frenar porque come mucha cantidad. Otra cosa es el paciente que come siempre poquito y sano, pero a la noche se atraca. Otra cosa es el paciente que no tiene saciedad entre las comidas y empieza a picotear. Claro. Otro es el comedor emocional. Otro es el que se despierta en el medio de la noche, se levanta, come y no se da cuenta y al otro día encuentra los paquetes. Debe Todos haber, esos mecanismos. pero debe haber tipos de conductas como seres humanos existimos, porque no todos somos iguales. Pero ¿qué Y la- estamos descubriendo ahora? Que porque cada uno Sí. tiene un mecanismo hormonal que lo produce. Wow. Por lo tanto, cada fenotipo comportamental va a tener un tratamiento también. por eso la importancia de que haya profesionales como Vir que te hablen sobre esto, digamos. ¿Cuántas veces a los que nos están viendo ahora escucharon o sus profesionales les hablaron del tipo de hábito alimentario, digamos? Describiste 5 que ya de por sí yo, algunos ni me los conocía, pero y incluso algunos se Hay pueden muchos sentir medio más, ¿eh? identificados. Hay ¿Sabés muchos qué? más ¿Sabés y qué hay es lo más loco? combinaciones. ¿Sabés que lo más loco que decís? Ese lo conozco y lo tomo como normal, como que no es un patrón anormal. Tal cual. Me explico, digamos, el que come sano y a la noche, bueno, come un poco más porque tiene más hambre. Y Vira está poniendo de manifiesto que es un patrón que no está bien y que, digamos, hay que mejorar esos patrones.